Estamos de vuelta y como siempre es un gusto tener aquí a Fernando Torres Graciano porque es un hombre informado de lo que está pasando en el país en este momento, las reformas, estas que nos empataron con el Mundial. Así es. Pero bueno, la reforma secundaria, la energética, la de telecomunicaciones y la electoral, que luego a los priistas no parece interesarles mucho, pero al resto de la oposición sí. Fernando, bienvenido, antes que nada. Muchas gracias, Arnoldo. Pues sí, efectivamente estamos en un momento donde en las próximas semanas se estarán definiendo varias reformas de las secundarias que se llaman. Estas son las que tienen que ver con completar la reforma político-electoral. La letra chiquita, digamos, lo que sí, va a aplicar. Y en el caso de la político-electoral ya no está en el Senado ni en la Cámara de Diputados, está ahora en el ámbito de los congresos locales, y ahí es donde tuvimos un atorón, porque finalmente en muchos casos los gobernadores no querían que se pasaran las reformas, porque querían jugar los procesos electorales del próximo año con las reglas locales que les convienen a ellos. Por eso fue que el PAN eso ya habla condicionó. De un espíritu un poco deportivo, ¿no? Si vamos a cambiar la ley. Sí, bueno, y es que en muchos casos, te pongo un ejemplo, caso Coahuila, el PAN con el 37% de la votación obtuvo un solo diputado plurinominal. ¿Por qué? Porque así estaba la ley local. Entonces ahora con esta reforma lo que se buscó es equilibrar, se me hace equitativo. Además, como todos sabemos, ya hay un solo órgano nacional de elecciones que va a asumir la elección. Ese es un dato interesante. O sea, las legislaciones electorales locales se homologan todas. Se tendrán que homologar, primero en cuanto a las facultades de sus órganos electorales, que tendrán que ser las mismas supeditadas al órgano nacional. Pero también sus procedimientos específicos. Y sus procedimientos y también lo que tiene que ver con las fechas. Todas traen fechas de julio. La fórmula de Guanajuato para asignar plurinominales, que tantos problemas ha dado, y tú eres testigo de eso, ¿cambiará para...? No, ahí incluso se puso de ejemplo el caso de Guanajuato, porque de todo el país quizás sea la fórmula más justa, la más equitativa, porque finalmente sí le está garantizando a todas las fuerzas políticas el porcentaje en la representación de la Cámara de Diputados que sea igual al porcentaje de su votación. Y el PAN ha tenido un pluri, pero cuando ya no hay a quien asignárselo, es decir, cuando sobró ya no hay a quien y todo el mundo está ya satisfecho en su porcentaje de votación, es cuando se asignaba este pluri. Es más justa, que fue desarrollada por el CIMAT, precisamente, así nosotros hablábamos de ciencia, ¿no? Sí, así es, ni siquiera fue un acuerdo político. En el caso de esta fórmula fue hecha ex profeso por el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Guanajuato para tratar de garantizar esta equidad dentro del proceso. Entonces, bueno, en eso va el Congreso, los congresos locales, esperemos que en las próximas semanas estén. Es la condición que nosotros tenemos para seguir discutiendo, o ir, mejor dicho, al pleno. El PAN sí dijo, primero lo electoral y luego vemos lo demás, es un condicionante. La energética solamente. Que te quiero decir también que no se ha detenido el trabajo de la energética, se sigue trabajando los grupos que hay planteados con el gobierno federal y se sigue avanzando en el tema de energía. Lo que se hizo fue, al pleno no vamos a ir hasta que no esté cerrada la reforma electoral. Pero mientras se sigue avanzando, la verdad es que son muchas leyes en el tema energético, estamos hablando de 17 leyes, lo que tiene que ver con hidrocarburos, exploración, explotación, lo que tiene que ver con el tema de energía eléctrica, su conducción, el gas, que ahora que se podrá franquiciar y se podrá también por parte de los particulares explotar, conducir y almacenar, pues todo esto son temas, cada uno de esos son grandes temas, el tema de los órganos reguladores en materia de energía, el tema de los ingresos y el destino de estos ingresos, que ahora viene una modalidad diferente respecto del manejo de la renta petrolera, en fin, son 17 leyes, no es cualquier cosa y eso es en lo que se ha seguido avanzando. El trabajo desde el punto de vista legislativo no está detenido, simplemente se dijo, al pleno, a votación ya de manera definitiva, no vamos hasta que esté cerrado el capítulo de lo político electoral. Telecomunicaciones sí podrá salir. Telecomunicaciones está ya más avanzada, precisamente el lunes tenemos una reunión del grupo parlamentario. Ahí también hay temas. Ahí hay temas importantes, yo creo que quizás sea la ley que está ya más avanzada y la que podrá estarse discutiendo, y esa no está condicionada, esa pudiéramos estarla votando a finales de este mes. Y ahí, bueno, parte de los grandes temas tienen que ver con, pues como todos sabemos, ¿no?, con esta lucha que se da entre las grandes empresas, los monopolios que se le llaman. Pero el papel del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica. Está visto que las pugnas seguirán, que son poderosos intereses, pero el árbitro es muy importante. Así es. Además, aquí hay un tema que me parece que es el que a final de cuentas le va a interesar al ciudadano. Sin quitar mérito a los otros temas, en el caso del ciudadano, pues sí, claro que le interesa un nuevo canal, una mejor programación de la televisión, pero algo que todavía siente más cercano en su bolsillo es el costo de la telefonía, el celular, el acceso a internet, los servicios que todos los días consume. Exactamente, que sirva de algo. Oye, Fernando, el PAN después de su elección, y en el Senado pues hubo ahí, los partió mucho la elección interna del PAN,
La fracción, ¿cómo está actuando en este momento? ¿Ya está subsanado eso? Sí, en los temas importantes vamos a ir en bloque, no hay división. Bueno, quizá en el caso de telecomunicaciones el senador Javier Corral vote de manera diferenciada, pero bueno, tampoco va a ser novedad. ¿O el senador Javier Lozano? No, es que con Javier Lozano ya hemos tenido una serie de reuniones y hemos venido trabajando y yo creo que por lo que hemos discutido en el grupo vamos a ir en bloque en los grandes temas, independientemente del proceso interno, sí vamos a cerrar filas. Precisamente el lunes tuvimos una reunión, los senadores que estuvimos apoyando a Ernesto Cordero, y bueno, el acuerdo fue... Sí, ya regresó. Quien ya regresó, precisamente el día de hoy presentó ya ante la permanente su solicitud de reingreso al Senado, y uno de los grandes acuerdos fue dejar ya atrás el proceso interno, meternos a los temas importantes ahora, y que en temas tan trascendentes como el energético, telecomunicaciones, político-electoral, tenemos que ir como un solo grupo. No podíamos ir ahí manejando una división al interior del grupo, porque nos pone débiles ante el gobierno, y en eso creo que no le conviene al PAN como institución, pero tampoco le conviene a México que el gobierno nos agarre como partidos de oposición fraccionados. No, le sale muy barato. Oye, no vas a poder ver el Mundial, vas a estar ahí legislando en algunas cosas. El tema electoral tiene a los estados bajo presión. Aquí platicábamos con Jesús Vadillo el otro día. Los márgenes que les están dejando para legislar cosas profundas parecen muy apretados. Además el proceso inicia, ¿no? Ahí que están previendo. Mira, ahorita de entrada lo que es como tema límite de fecha es el 30 de junio para hacer la reforma a la Constitución, que no es cualquier cosa, porque tendrá que pasar una vez que sea aprobada, y que aparentemente será mañana en el Congreso local, tiene que ir a los ayuntamientos, a su aprobación también, la reforma a la Constitución local. Pero luego de ahí se va a derivar reformas a la ley electoral. Hay un modelo que se trabajó desde el Senado para poderlo compartir con los congresos locales para tratar de homologar. Es decir, hay un avance, habrá puntos finos que tendrán que trabajarse. Creo que sí está todavía el tiempo apretado sin duda, pero sí lo pudiéramos sacar. Y bueno, a reserva de que algunos temas se pudieran llegar a un acuerdo. Un tema de los que quedaron ayer encorchetados fue el tema de la reelección, que el PRI no acepta que sea 4 periodos. Y la verdad no entendemos, porque finalmente sí lo votaron en esos términos a nivel federal, y a nivel estatal dicen que no. 4 periodos para diputados locales. Sí, es decir, un tope hasta de 12 años para que pueda ser diputado local consecutivo. Que no entiendo la lógica, primero porque, insisto, lo votaron a nivel nacional. Por otro lado, el candado es que sea de elección de mayoría. Entonces claro, va a tener mérito que alguien pueda ser reelecto 4 veces, tendrá que trabajarle mucho, y le estamos dejando al ciudadano la posibilidad de hacerlo y castigar o sancionar o volver a premiar volviendo a elegir a un mismo diputado. Y finalmente, pues en la práctica se da. Conocemos algunos diputados guanajuatenses que tienen 20 años y no pasa nada, ¿no? Entonces, brincando de cámara en cámara, ¿no? A veces pluris, a veces no. Bueno, muy bien. No sé si tú quieres comentar algo más de las reformas, porque yo te quiero preguntar de tu partido, que también es noticia y más en Guanajuato, ¿no? Sí, bueno, pues de las reformas yo creo que las próximas semanas tendremos ya información respecto de cómo quedó finalmente. Insisto, ahorita lo que vemos es que puede salir la de telecomunicaciones, la que está todavía en duda. La fecha, vamos a ir con ella, vamos a discutirla sin duda, porque además parte de la reforma energética fue impulsada desde la plataforma electoral del PAN, y entonces no vamos a decir que no, pero lo que tenemos condicionado es el tiempo. Entonces eso va a quedar pendiente, y la de telecomunicaciones quizá la próxima semana o la última semana de junio estemos votándola en pleno. ¿Qué está pasando con este asunto de la ampliación de mandato del actual comité directivo estatal? Se supone que se iba a votar muy rápido, no ha pasado. ¿Existe algún riesgo de que no ocurra? ¿Sí va a ocurrir? He escuchado ideas entre panistas de que se pudiera ampliar el mandato al presidente, pero no al comité, que hubiera cambios, que cambiara el secretario general, etcétera. ¿Cuál es el panorama en ese? Mira, sin duda que ha generado incertidumbre, primero porque el comité estatal hizo un análisis cuando se trataba de evitar la incertidumbre, ¿no? Sí, que se dijo, a ver, ya no vayamos a otro proceso interno, dejemos los procesos internos de lado para podernos abocar en trabajo, capacidad, talento, y ya meterle el esfuerzo a empezar a ver la elección del 2015, esa fue la lógica. Y pasando la elección, pues ya volvemos a ver los temas internos. Y con esa intención se le mandó al Comité Ejecutivo Nacional, que en su momento, siendo presidenta Cecilia Romero, lo vio bien, nos dijo que no le había ningún problema, que lo iba a sacar por facultades. Aquí hubo acuerdo de prácticamente todas las corrientes. Sí, fue unánime. Entonces, ya estando en el CEN, finalmente la última sesión del CEN que presidió Cecilia Romero, lo sacaron, no entró el tema, y bueno, se quedó en que hasta el nuevo CEN lo va a votar, bueno, la nueva comisión permanente, que es un poquito el símil del CEN.
Y esta comisión permanente pues no ha sancionado, entonces no se ha pronunciado y está ahí un poquito la incertidumbre. Ahora, en razones cuanto políticas, yo creo se les que quedó en un ha de haber cajón. habido más de algún jilguero que fue a pedirle al presidente del partido no detenerla para tratar de conseguir algunos espacios que no se ganaron en una votación. Y que por otro lado, a mí me parece que esta pretensión de decir, bueno, que se le amplía al presidente pero no al comité, pues es totalmente equivocada y se podría impugnar y se caería. ¿Por qué? Porque el comité estatal es un solo órgano, es como un ayuntamiento, no se separa al alcalde de los regidores, es el ayuntamiento que tiene un alcalde y tiene regidores. Bueno, igual acá es el comité, tiene un presidente y un secretario y los integrantes del comité. Y además la petición fue para el comité, no fue para solamente el presidente, y este órgano fue electo en un solo acto, se le vencía al mismo órgano de manera completa. No puede ir en partes. No puede ir en partes. Entonces, en ese sentido Se creo amplía que... o no se amplía, pero no a medias. Pero no a medias. En ese sentido creo que si pretendiera separarse para tratar de abrir espacios, que es lo que se ha comentado para algunas otras personas, bueno, creo que no daría desde el punto de vista legal. Y por otro lado, también está corriendo el proceso para la renovación del Consejo Estatal, que ese también se pidió posponerlo, sin embargo, no haber una respuesta, siguió corriendo la convocatoria. Es otro camino, te iba a decir, eso puede ocurrir, ¿no? Así es. ¿Iba a ocurrir? Pues lo más seguro es que sí, finalmente no hay una respuesta, que es parte de la incertidumbre y que no veo por qué no se ha dado por parte del presidente del partido a nivel nacional, pues ya una respuesta. Desconozco también si el presidente estatal, Gerardo Trujillo, pues ha estado al pendiente y ha hecho la labor de pedir y preguntar qué está pasando, ¿no? Porque el presidente nacional tiene la facultad de aprobarlo de manera económica, aunque luego lo ponga a ratificación del nuevo órgano, pero él pudiera ya estar notificándonos un sí o un no. Déjame preguntarte un tema nacional. Apoyaste a Ernesto Cordero, dieron la pelea, no fue muy remoto el resultado. Bueno, no quedaron muy lejos una fuerza de la otra, pero ahora vemos que Gustavo Madero se apropió de todas las canicas, que se quedó con este nuevo órgano, el Consejo Nacional, Consejo Político, ¿no? ¿Cómo se sienten los corderistas? ¿Creen que hay que seguir luchando por espacios? ¿Están equilibradas las cosas? ¿Representa el actual PAN o su dirigencia la pluralidad de Acción Nacional? Bueno, obviamente que no representa la pluralidad porque finalmente pues sí se dio una cerrazón para poder escuchar y ver otras versiones, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es que tenemos que seguir trabajando. Finalmente, el haber conseguido un 43% de una votación con las condiciones como se consiguieron, es decir, con algunos gobernadores operando en contra, con un padrón elaborado por quien era tu contendiente, con un árbitro puesto por quien era tu contendiente, con una proporción de 10-1 prácticamente en cuanto al recurso económico. Bueno, pues el 43% no es cualquier cosa y en ese sentido creo que hay que mantener ese trabajo de estructura a nivel nacional. Hemos coincidido, lo hemos platicado hoy con varios senadores, con el propio Ernesto Cordero, de que se mantenga la estructura y se mantenga trabajando. En el país habrá elección el próximo año y seguramente, bueno, en algunos casos habrá elecciones locales de 17 estados. Bueno, y nueva elección de dirigente, pues. Sí, ¿no? Pero en los próximos meses tendremos que empezarse a resolver la definición de cómo se van a elegir a los candidatos a diputados federales de todo el país. Y en 17 estados, candidatos a alcaldes y diputados locales. Entonces yo creo que tenemos que seguir impulsando, apoyando a la gente que estuvo en este proyecto y que el trabajo deberá de seguir y permanecer, y creo que hay estructura y que hay que mantenerla, ¿no? Sin duda. Yo creo que en esa parte incluso se ha comentado que es uno de los temas donde el propio Juan Manuel Oliva pudiera seguir aportando mucho en esa capacidad que tiene de armar equipos y de mantener vigente esta estructura. Déjame preguntarte algo que no tiene que ver, o sí tiene que ver con la política, pero es otro asunto. Ayer Guanajuato fue reconocido en esta medición de una organización de especialistas, expertos en economía y en políticas públicas. México, ¿cómo vamos? El nombre exacto se me escapa, como el estado con la mejor dinámica económica de México, por arriba de Nuevo León, por arriba de Jalisco, por arriba del Distrito Federal. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo están viendo ustedes? Digo, eres panista, el PAN ha gobernado Guanajuato mucho tiempo. ¿Es producto de qué? Yo te voy a dar una opinión que es personal, desconozco la opinión que tenga, por ejemplo, el gobernador, o qué otra información pudiera tener él. En lo personal creo que es producto de una visión de continuidad que se ha dado desde el gobierno de Carlos Medina a la fecha. Yo creo que si hacemos una revisión en la historia del gobierno de Medina, Fox, el propio periodo corto que estuvo Ramón Martín Huerta, Juan Carlos Romero, Juan Manuel Oliva, se ha seguido apostando al tema de generar en Guanajuato, primero, pues una infraestructura carretera que te dé conectividad y te ponga en materia, en términos nacionales, como un estado competitivo.
Por otro lado, se le ha apostado a traer inversión extranjera, a traer inversión nacional, a traer industria al Estado. Ha sido un hit el tema de la apuesta por la industria automotriz y todas las industrias que a su alrededor se mueven. Entonces creo que ese ha sido el gran éxito, esta visión de darle continuidad a proyectos y que más allá de la persona que en su momento esté como gobernador, se le siga trabajando en los grandes temas que han hecho que hoy Guanajuato esté en esta posición. O sea, que no nos se pone. construye de la noche a la mañana, ¿no? Sí, y además hubiera sido un error haber cambiado el giro y me parece que deberá seguir siendo por ahí la visión que en el futuro se siga trabajando. Me parece que Guanajuato hay que seguir apostando por el tema del desarrollo económico, por el tema del desarrollo industrial y que me queda claro a mí que si generamos y somos capaces que ahora estos nuevos empleos en un momento dado se traduzcan en empleos también bien pagados, que den seguridad al trabajador, que den certeza laboral, que creen un buen clima y ambiente entre la gente, bueno, eso te lleva también a resolver otros temas de desarrollo social, de delincuencia, de inseguridad, etcétera. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Arnoldo, como siempre, estamos a tus órdenes. En el Mundial no te vamos a hablar, vas a estar muy ocupado. Pero bueno, es el senador Fernando Torres Graciano, de Acción Nacional. Ya escuchó usted los temas, reformas, partido, también otras cosas. Yo regreso.